Seguidores, amigos de Diario El Heraldo, qué gusto nuevamente estar con ustedes, y en esta ocasión tenemos una visita especial. Es el asambleísta Ramiro Vela. Él hace unos días atrás dio un informe de actividades, es decir, su rendición de cuentas. Con él vamos a dialogar sobre algunos temas importantes que han estado ocurriendo en el acontecer local y nacional. En esta oportunidad vamos a conversar con él en el sentido de este cambio que se acaba de dar en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social respecto al cambio del presidente. También sobre algunas irregularidades que él ha estado detectando en el IES, acá en la provincia de Tungurahua, y otros temas más importantes. Bienvenido a la audiencia del Heraldo. Ramiro, coméntenos sobre esta situación del Consejo de Participación Ciudadana. ¿Qué criterio le merece el cambio del presidente? Muchísimas gracias. Un saludo para Diario El Heraldo, para los tungurahuenses y ecuatorianos. Bueno, me parece que lamentablemente ahonda aún más la crisis institucional en la que vive el país. Me parece que 7 presidentes en lo que va de los últimos años de un consejo que nació con la idea de que los ciudadanos tengan participación. Porque por eso se llama el Consejo de Participación Ciudadana, pero que está 100% politizado, 100% vinculado a los partidos políticos. No hay un solo vocal, no hay un solo consejero, ni los anteriores ni los de ahora, que puedan decir somos ciudadanos independientes. Todos tienen auspicios de partidos políticos, vinculados a los partidos políticos, y por eso es la pugna, no solamente por la presidencia, sino por lo que se maneja ahí. Yo conozco, porque la semana anterior, antes de ir al receso en fiscalización, tuvimos la participación de la presidenta Nicole Bonifaz, que creo que aparte estaba haciendo un buen trabajo, lo digo de manera frontal. Hemos logrado un contralor, hemos nombrado un superintendente de datos que no se había logrado en otras oportunidades, y es por el concurso del defensor público, ¿no? Lamentablemente ahí hay varias denuncias entre los mismos consejeros, y esto nos da lo que ha sucedido ayer, que terminó con un espectáculo bochornoso que lamentablemente es parte de la política ecuatoriana, y no sé si los ciudadanos ya están acostumbrados a aquello. Esto estaría un poco resquebrajando la imagen del Consejo de Participación Ciudadana y su real dimensión, en el sentido de darle peso a la participación ciudadana. Le voy a decir algo que quizás va a ir contrario a unas palabras que dije yo antes de ser asambleísta. Creo que hay la posibilidad del cambio. Cada día estoy más convencido de que no. De que no, porque ¿qué imagen? La imagen del Consejo de Participación Ciudadana es la misma la de ayer. O sea, usted puede tener 4 o 5 meses, un periodo de paz, de tranquilidad. Lo mismo que pasa en la asamblea. Los 4 meses no tuvimos escándalos hasta que un asambleísta fue y gritó en una comparecencia, hasta que otro asambleísta se puso pico a pico con otro asambleísta. Es así que tenemos una asambleísta sancionada por escrito y otra asambleísta sancionada un mes sin poder ir a la asamblea. Es decir, lamentablemente no aprendemos y no generamos un concepto de política real, y eso es lo que pasa dentro del Consejo de Participación Ciudadana. No son ciudadanos, son actores políticos que responden directamente a líderes. Esperemos que esta situación un poco vaya, digamos, mejorando, ojalá en el futuro, ya que de todas maneras existen liderazgos que están tratando de hacer algo mejor por este Consejo de Participación Ciudadana. Ahora, cambiando de tema, ¿qué sucede con el tema del IES? Usted en su rendición de cuentas hizo algunas puntualizaciones que realmente dejaron, preocupados a las personas que estuvimos presentes ahí, cuando usted denunciaba respecto a un equipo que se encuentra en el IES de acá de Tungurahua, que nadie sabe de dónde salió ni cómo se adquirió. ¿Qué podemos indicarle a la audiencia? Bueno, el IES de Tungurahua, lamentablemente, y el hospital IES Ambato han sido súper maltratados por el Consejo Directivo. En pocas palabras, los directivos del IES a nivel nacional a Tungurahua lo tienen como la última rueda del coche. No de ahora, desde hace muchísimo tiempo atrás, al punto que casi nunca usted va a tener una autoridad que tenga una visión ciudad, Ambato, o una visión provincia de Tungurahua, porque nos traen de otros lados. Si no es de Riobamba, es de la Tacunga, y si no es de la Tacunga, es de Quito, que no está mal tampoco, porque no somos un solo país, pero lamentablemente no sienten el dolor de los tungurahuenses. Y en el hospital de IES han pasado varias cosas, desde contratos mal llevados, desde equipos comprados a través de contrataciones públicas que han sido inclusive reclamadas. Hace poco el contrato de provisión de servicios para limpieza del IES, el IES se paralizaron operaciones porque tuvieron que ir al paro. Quienes limpiaban el hospital del IES, no solamente de los desechos hospitalarios, sino de los desechos comunes, porque no les pagaban. ¿Y qué hizo el IES? Es decir, nosotros ya le pagamos a la compañía y allá verán ustedes. Sí, hay algunos problemas muy serios en relación al tema del personal. 5 contratos que se realizaron ahí. Uno se caía, otro se levantaba, hicieron subasta, hicieron contratación directa, hasta que les dé
cómo entregarles el contrato a una persona que ya tenían ellos identificada. Eso está en Contraloría y eso está en Fiscalía. ¿Y usted está haciendo ese respectivo Hemos hecho el seguimiento, pero son temas que se demoran muchísimo. Y ahí nos encontramos con otro caso de Ripley, que resulta que al hospital del IES de Ambato ingresó un equipo de radiografía, un llamado Arco en C, que ya le voy a pasar, porque ayer luego de la rueda de prensa ya tuve el acta de entrega-recepción que no la tenía antes, que mágicamente entró al IES sin que el director del hospital supiera, sin que el director provincial conociera, pero de la noche a la mañana apareció en un quirófano. Nadie sabía cómo entró. Y lo más grave, se borró la bitácora de la garita de guardias de cuando el equipo entró. Ese equipo entró en un tráiler, ese equipo fue sacado en montacargas y fue colocado en un quirófano del IES. No hay ningún registro. Los médicos seguían operando en ese quirófano, pero no sabían de quién era el equipo. Pero mágicamente, porque me entero yo, porque ciudadanos me dicen, Ramiro, nos están cobrando por estudios de un equipo que está dentro del IES. Es decir, se cobró por utilizar ese equipo. Cuando se da la denuncia, arruman el equipo en una esquina y ya no lo empiezan a utilizar. ¿Cuál es el siguiente paso para darle el seguimiento respectivo? Fiscalía y Contraloría. Primero lo denuncié ayer, ya tengo el documento, pedí la información al IES, no me lo querían dar. Faltando media hora para que yo dé la rueda de prensa de ayer, el departamento técnico del IES a nivel nacional me envía el informe que le pude compartir a usted, donde se deja claro que la dirección no tiene conocimiento del equipo, no hay un ingreso-recepción, no hay un concepto de a quién le pertenece el equipo y se dice que el equipo no está funcionando. Claro, muy, muy fuerte. El informe nacional, porque el informe local no dice absolutamente nada. Y sé que ya ha sido removida la directora del hospital. Y ayer, mientras yo estaba en la rueda de prensa, se decía que no hay un acta de entrega-recepción del equipo. Pues ya tengo el acta de entrega-recepción del equipo. Es decir, alguien sí recibió el equipo dentro del hospital. Qué importante conocer de que se haga este seguimiento para saber realmente qué es lo que está sucediendo con los aportes que se están realizando a esta institución, hacia el IES, y saber qué es lo que está sucediendo con los bienes que pertenecen a todos los afiliados. Y saber si este equipo, yo sé que no le pertenece al equipo al IES, le pertenece a un prestador de servicios externos. Repito, cuando usted va a contratar un servicio externo, usted tiene que tener un convenio, un contrato de prestación de servicios donde se diga claramente qué servicio va a prestar y cuánto se va a pagar, pero no lo tenían escondido. Al parecer alguien hizo negocio por aquello. Y yo he llegado hasta el punto que puedo como asambleísta. Por eso, pese a que estoy en vacancia legislativa, debería estar en otro lado, seguimos con el proceso. Voy a presentar ante la Contraloría este informe que yo lo he llevado como fiscalización. Voy a presentar el informe al Consejo Directivo del IES, que sé que no va a hacer nada tampoco, y voy a presentar el informe también a la Fiscalía de manera personal. Perfecto, qué importante saber su accionar. Ahora, de otro lado, usted ha mencionado también en la rueda de prensa de que usted es uno de los asambleístas que más, digamos, peticiones en fiscalización ha estado realizando. ¿Cuáles son esas peticiones? Bueno, nosotros hemos actuado en varias instancias. Primero, de manera independiente, como todo asambleísta puede hacer el tema de fiscalización. Me he preocupado del tema 100% del IES, el contrato de limpieza, el tema del Arco en C. Estoy pidiendo el listado de los ingresos, cómo ha ido creciendo la carga burocrática del IES y también de otras contrataciones. También he pedido información sobre lo que se está haciendo en Federación Deportiva de Tungurahua, ya tengo alguna información sobre convenios, sobre gastos y personal. También he pedido información sobre los ingresos a Ambato, las vías. Hemos inclusive traído al ministro de Obras Públicas a Ambato, que coincidió, veníamos a Ambato por el tema de los ingresos y las lluvias dañaron la carretera Baños Puyo, junto con el ministro también asistimos al sitio y tuvimos también que levantar un informe de fiscalización. Además, también he generado varios pedidos de información relacionados, por ejemplo, a si se está aplicando el COESCOB o no, porque tenemos varios problemas con los agentes de tránsito, agentes de control y otros temas particulares que van de la mano, ya no solamente con la provincia, sino a nivel nacional. Si me permite usted haber escuchado el caso de los sueldos dorados, fui yo el que pidió esa información, fui quien tuvo de primera mano los sueldos que se ganan en CNT, en el Consejo Nacional de Telecomunicaciones, sueldos sobre los $12,000. Yo tengo el documento, yo le pedí a la ministra del Trabajo y le envié un documento pidiendo que se haga la investigación. La ministra hizo la investigación y se encontró con que hay más de 1,000 funcionarios que tienen sueldos dorados, que es un tema que hoy es a nivel nacional. Lo levantamos desde Ambato, desde Tungurahua,
como asambleísta de la provincia. Qué bueno saber que se están, digamos, evidenciando ciertas situaciones anómalas, porque todo el mundo ha dicho naturalmente que nadie puede ganar más que el señor presidente, y sin embargo pues vemos que hay estos sueldos dorados, y qué bueno saber que de alguna u otra manera se está por lo menos evidenciando, y esperemos que esto pues tenga un eco fuerte, digamos. Más que todo el mundo lo ha dicho, hay un acuerdo, hay un decreto, la ley lo dice eso, pero buscan cualquier manera. Y repito, lo decía en la ley, pero desde hace tiempo atrás. Estoy esperando. Mire, esto salió con el presidente Rafael Correa mediante un decreto. Se supone que cuando un presidente, un presidente emite un decreto que nadie puede ganar más que él, que el presidente, $5,070 o $5,700, pues era de inmediato cumplimiento. Pero resulta que al tiempo en el que el presidente Correa emitió el decreto, habían más de 200 personas, funcionarios dorados, ganando eso. Pero en el tiempo, se fue el presidente Correa, no se cumplió. Vino el presidente Lenin, no se cumplió. Vino el presidente Lazo. Y a este tiempo que viene el presidente Noboa, ya no son 200, son 1,000. Es decir, se generó un decreto que en vez de generar la posibilidad de cortar esa falta de respeto, ese robo al Estado, se incrementó. Ahora son 1,000 personas que ganan más que el presidente. ¿Qué presupuesto puede alcanzar con esto naturalmente? Y estamos con dificultades económicas a nivel nacional. Por eso fue que se incrementó un poco Acabamos el 10% en el IVA. Ser responsables, porque yo lo voy a decir, ser responsables porque no podíamos lavarnos las manos como algunos, no asistir a la sesión, no estar presentes o votar nulo. Nosotros votamos sí o no, ¿sí? Así es. Y le exigen al pueblo IVA, le exigen a las empresas parte de sus utilidades. Y resulta que hay personas que ganan $12,500, $18,000. Y no solamente eso, porque esos son los sueldos dorados, las prebendas, vacaciones pagadas, estimada periodista, seguro médico para toda la familia, de lujo, sin pagar un solo centavo. Si por A o B usted entra a trabajar, por ejemplo, en Selec, y al año usted es despedido, usted no solamente gana de ese año, sino de 8 años que tienen que darle una indemnización por una llamada estabilidad laboral. ¿Qué ministerio, qué Estado, qué gobierno puede sostener este tipo de cosas? Nadie. Y esos son los derechos, entre comillas, adquiridos que estos funcionarios dorados siguen tratando de hacer valer. Habrá que seguir tratando ese tema y dándole el respectivo seguimiento. Cambiando un poquito de tema, ya nos acercamos al tema del referéndum, la consulta popular. ¿Qué criterio le merece a usted? Hay dos temas realmente fuertes ahí, que es el tema seguridad y el tema del trabajo por horas. ¿Qué criterio le merece a usted esta situación? Yo creo que primero la consulta popular son las preguntas que deben estar ahí, porque muchos dicen que la Asamblea podía haber tratado. Podía haberlo tratado, pero lamentablemente ustedes saben cómo se traspapela eso y como hay otros intereses donde meten otros temas. La consulta popular es 100% dirigida a mejorar la seguridad de los ecuatorianos. Yo votaré sí y les invito no solamente a votar sí en base a una conveniencia política o a un respaldo o no a un gobierno, a leer las preguntas. La mayoría de las preguntas tienen que ver con la participación de los militares en algo que nosotros decíamos antes y que lo dije en mi discurso, en carreteras, en cárceles, en centros poblados, y con la participación también de ser más fuerte en cuanto a penas y a la justicia. Y la pregunta del trabajo por horas, ¿quiénes no han conocido que en otros países como en Estados Unidos hay gente que estudia al medio tiempo y que trabaja 3-4 horas y que además de generar un dinamismo económico, tiene la posibilidad de ayudarse económicamente? Eso es posible, pero en este país quien más protesta contra esta pregunta son los sindicatos, son la gente que tiene 20-30 años trabajando, que tienen seguros fijos y todas las prebendas. Esta es la posibilidad para darle una alternativa al comercio, sobre todo privado, de contratar por horas, cumpliendo la normativa legal. ¿Qué quiere decir? Buscando una manera de asegurarlos y también pagándoles un dinero justo. Claro, hay un sector de los trabajadores que está preocupado porque dice, si bien el trabajo por horas, las personas que ya son, digamos, tienen un sueldo fijo, son de planta, tienen, digamos, todos sus derechos ganados, tienen un poco de temor porque dicen tal vez se vaya a trastocar estos derechos y luego cambian al sistema por horas. Le están mintiendo a la gente por dos razones básicas y lo sabe un estudiante de primer año de leyes y peor, estos señores sindicalistas que aparentemente se saben la ley de cabo a rabo. La ley no es retroactiva. No puedes aplicar para algo que está vigente una ley que recién podría inclusive aprobarse después, porque no es que la consulta popular vota así inmediatamente es de aplicación, tiene que pasar por unos temas legales, inclusive tiene que pasar algunos por la asamblea. Primer punto, no es retroactiva. Por eso digo, no protesten los que tienen trabajo, no protesten los que tienen sueldo fijo, porque ustedes están bien cuidados.
Esto es para la gente que no tiene trabajo. Y la segunda razón básica, porque para eso están los contratos colectivos. ¿En qué se han amparado ellos? Si usted no puede ni siquiera sancionarles, porque inmediatamente aparece el espíritu y cuerpo. En la ley anterior que le dije, en los contratos dorados, ¿qué han salido a decir ellos? No, señores, no se puede quitar ningún beneficio ganado o logrado. Y lo mismo pasa con el tema de las asociaciones de empleados y todo lo demás. Legalmente es imposible hacer lo que ellos están diciendo para tratar de boicotear esta consulta popular. Bueno, le hemos dado al público un poco de información relacionada a este tema muy puntual porque había un poco de inseguridad, un poco de temor en el sector de los trabajadores. Finalmente, usted, bueno, cuando fue electo asambleísta, digamos, casi era como llanero solitario, porque usted no estaba con algún partido realmente político visible, pero digamos que usted entra y tiene algún buen nexo con el señor presidente de la República. ¿Cuál es la situación de este tema, digamos, político, de alianza tal vez con el presidente? Bueno, yo me sigo considerando llanero solitario, primero porque soy un asambleísta independiente, aunque entré por Centro Democrático y sigo respetando aquello porque hay que honrar la palabra. Segundo, el presidente tuvo la amabilidad de llamarme antes de ser electo presidente, cuando había ganado la primera vuelta. Me contó sobre el Plan Fénix, me contó sobre algunos proyectos, sobre los planes económicos urgentes, los proyectos de ley económicos urgentes. Pude aportar varias de las cosas que yo había dicho fuera del micrófono, dentro del micrófono, fuera de la asamblea lo hice, inclusive el tema de los guardias de seguridad, y a esos proyectos importantes me he sumado. Pero voto con la bancada de ADN, sin embargo yo soy asambleísta independiente. En lo positivo seguiré apoyando, en lo positivo siempre pondré mi discurso, como lo hice en la ley de turismo. Yo fui uno de los que inclusive propuso algunas observaciones y quiero agradecer a la comisión por aceptarlas. Y mientras el presidente haga las cosas bien, seguiremos apoyando. Cuando no, también tendremos que levantar la voz crítica, como lo que está pasando en Tungurahua. No al reciclaje. Muchas personas que no han cumplido están siendo colocadas en puestos públicos. Y eso el presidente tiene que conocerlo. Se votó por gente nueva y necesitamos gente nueva en la función pública. Ramiro, muchísimas gracias por ese diálogo que hemos tenido con usted. Muchísimas gracias, amigos, también por siempre seguirnos sintonizando. Y ya saben que siempre nosotros tenemos a un invitado nuevo, un invitado especial, para que ustedes nos sigan y ustedes pues pueden canalizar a través de nosotros sus diferentes inquietudes para poderlas, visualizar con nuestros diferentes invitados. Muchísimas gracias una vez más y con ustedes, amigos, hasta una próxima oportunidad. Gracias.